En el núcleo de las catedrales y los archivos vaticanos reposa una de las preguntas más incómodas que ha sacudido la fe durante siglos. Este tema trasciende un debate de moralidad contemporánea. Es una profunda fricción entre la pureza espiritual de Galilea y el dogma institucional subsiguiente. Es crucial examinar con honestidad lo que el Maestro de Nazaret comunicó y omitió, y cómo su mensaje de amor incondicional desafió las estructuras rígidas de su época. Debemos levantar el velo sobre lo que la jerarquía prefirió mantener oculto, buscando en las antiguas tierras de Judea una verdad que la religión organizada ha intentado infructuosamente domesticar por milenios. A menudo, la narrativa oficial nos presenta a un Jesús que se limitaba a repetir las leyes de santidad de sus antepasados, pero al observar detenidamente sus encuentros con los marginados, notamos una ruptura radical con el juicio social de la época. En un mundo donde la pureza se medía por la adhesión estricta a normas de linaje y comportamiento, el carpintero de Nazaret escandalizaba a los escribas al rodearse de aquellos que el templo calificaba como impuros o fuera del orden. Esta apertura no era un accidente biográfico, sino una declaración de que el reino de los cielos no entiende de etiquetas humanas ni de las fronteras impuestas por la biología. El secreto que la Iglesia ha custodiado con recelo es que, para el Cristo histórico, la conexión del alma siempre estuvo por encima de las convenciones de género o las expectativas de procreación del antiguo Israel. Caminar por los evangelios es descubrir a un hombre que redefinió el concepto de familia y afecto, alejándolo de la estructura de sangre para llevarlo a un plano de sintonía espiritual inmensa. Jesús no se casó ni dejó descendencia física, una anomalía absoluta para un rabino de su tiempo, lo que en sí mismo era un acto de rebelión silenciosa contra el mandato de crecer y multiplicarse que regía la vida hebrea. Al declarar que su verdadera madre y sus verdaderos hermanos eran quienes escuchaban su palabra, estaba demoliendo las jerarquías de la heterosexualidad obligatoria de su cultura. Este enfoque en la familia de elección permitió que todas las formas de amor y de identidad encontraran un refugio en su círculo íntimo, algo que la institución posterior prefirió espiritualizar para evitar cuestionamientos a su propio modelo de control social. Resulta revelador analizar por qué, a medida que el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano, la figura de Jesús comenzó a ser utilizada para imponer una moralidad cada vez más restrictiva. La Iglesia, al aliarse con el poder político, necesitó unificar los comportamientos de las masas para garantizar el orden y la continuidad del linaje estatal. Fue en ese proceso de institucionalización donde se ocultó la sensibilidad del Maestro, reemplazándola por una ley de hierro que condenaba lo que él nunca juzgó de forma explícita. El ocultamiento no fue un error de traducción, sino una decisión estratégica para transformar un movimiento de liberación espiritual en una herramienta de disciplina moral que ha marcado la historia de Occidente con fuego y censura. Toda esta red de silencios y reinterpretaciones nos invita a mirar más allá de lo que nos han contado en el catecismo tradicional. Al recuperar al Jesús que habitaba los márgenes, encontramos una verdad que vibra con una fuerza capaz de sanar las heridas causadas por siglos de exclusión religiosa. Su vida fue una oda a la autenticidad del ser, recordándonos que la chispa divina no conoce de prejuicios humanos ni de las limitaciones que el miedo ha intentado imponer al corazón. Prepárate para profundizar en un análisis que no busca confrontar la fe, sino rescatar la esencia de un amor que fue demasiado libre para las estructuras de poder que intentaron sepultarlo bajo la piedra del dogma eterno. Adentrándonos en el análisis de los textos que no llegaron al canon oficial, como los evangelios de Felipe o de Tomás, surge una imagen del Maestro mucho más humana y a la vez profundamente mística. En estos escritos, que la Iglesia primitiva decidió apartar de la circulación masiva, se describe una cercanía física y espiritual entre Jesús y sus discípulos que desafiaba cualquier norma de distanciamiento jerárquico. La figura del discípulo amado no era solo una metáfora de la fe, sino la representación de un vínculo de intimidad que trascendía las etiquetas de género. Este lenguaje de ternura, que incluía el beso y el abrazo como vehículos de transmisión del conocimiento sagrado,
fue lo que los concilios posteriores intentaron borrar para evitar que la figura del Mesías fuera asociada con una sensibilidad que el mundo romano y medieval consideraban peligrosa para el orden social. Caminar por las páginas silenciadas de la historia nos revela que la decisión de ocultar estos matices no fue una cuestión de fe pura, sino de política eclesiástica de alto nivel. Al institucionalizarse, la religión necesitó un modelo de santidad que fuera funcional para la expansión del imperio y la estabilidad de las familias productoras de soldados y ciudadanos. Un Jesús que validara formas de amor no reproductivas o identidades que no encajaran en el binarismo tradicional era una amenaza para la estructura de poder que se estaba gestando en Roma. Por ello, se construyó una muralla de interpretaciones rígidas que transformaron el mensaje de "ámense los unos a los otros" en un código moral restrictivo, donde la sexualidad quedó bajo el control absoluto de la vigilancia del templo. Resulta revelador observar cómo el arte sacro, a pesar de la censura, logró filtrar parte de este secreto a través de los siglos, utilizando la simbología para hablarle a quienes sabían interpretar los signos ocultos. Las representaciones de San Sebastián o las descripciones místicas de San Juan de la Cruz son ecos de esa libertad que Jesús encarnó en las orillas del mar de Galilea. Sin embargo, en el discurso público de las parroquias, se impuso un silencio de plomo sobre cualquier aspecto de la vida del Maestro que sugiriera una identidad fuera de la norma establecida. La Iglesia ocultó el hecho de que el reino de Dios, tal como lo predicó el carpintero, era un espacio de inclusión radical, donde las categorías de varón y mujer se disolvían en la unidad del Espíritu, permitiendo que cada ser humano fuera amado por su esencia y no por su función biológica. Dentro de este complejo entramado de ocultamientos, la figura de María Magdalena juega un papel fundamental como el espejo de esa otra forma de entender el afecto y la lealtad. Al ser relegada al papel de pecadora arrepentida por los cronistas oficiales, se intentó desviar la atención sobre la verdadera naturaleza de su cercanía con Jesús, la cual representaba un modelo de relación basado en la paridad y la sintonía del alma. Este patrón de desacreditar los vínculos más íntimos del Maestro fue la herramienta perfecta para imponer una visión del celibato y la moralidad que servía más a los intereses de la casta sacerdotal que a la verdad del Evangelio original. El secreto mejor guardado es que el amor que Jesús predicó era tan vasto que no necesitaba de contratos, géneros ni permisos institucionales para manifestarse en toda su plenitud sagrada. Toda esta red de verdades a medias nos invita a cuestionar quién se beneficia realmente de mantener a un Jesús distante y estrictamente ajustado a los moldes de la tradición más conservadora. Al recuperar el matiz de su sensibilidad y su rechazo a las fronteras del deseo humano, no estamos profanando su imagen, sino devolviéndole la vitalidad que le fue arrebatada por los siglos de dogmatismo ciego. Su vida fue un testimonio de que la divinidad habita precisamente en la autenticidad del corazón, recordándonos que el único secreto que la Iglesia no ha podido sepultar del todo es que ante los ojos del Creador, el amor es la única ley que realmente importa. Al sumergirnos en la atmósfera de las primeras comunidades cristianas, descubrimos un fenómeno que la historia oficial ha intentado suavizar: la existencia de un lenguaje de amor fraternal que rozaba una intimidad que hoy consideraríamos revolucionaria. En las cartas originales, antes de pasar por el filtro de las traducciones medievales, se utilizaban términos que denotaban una unión de almas tan estrecha que las distinciones de género pasaban a un segundo plano absoluto. Jesús, al caminar con sus 12 elegidos y un grupo cercano de mujeres, creó un ecosistema de afectos donde la vulnerabilidad era la moneda de cambio y donde el contacto físico, como el lavatorio de pies o el recostarse unos sobre otros, era una expresión sagrada de comunión. El secreto que la Iglesia ocultó es que este modelo de familia espiritual invalidaba la estructura patriarcal romana, proponiendo en su lugar un amor basado en la esencia del ser y no en su función reproductiva. Caminar por los vestigios del siglo IV nos permite identificar el momento exacto en que la institución decidió limpiar la biografía del Maestro para hacerla encajar en los moldes de la política imperial. Con el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea,
la figura de Cristo fue revestida de una majestad distante, transformando al hombre sensible de Galilea en un monarca celestial severo. En este proceso de rediseño, cualquier rastro de una identidad que pudiera sugerir una orientación fuera de la norma heterosexual fue sistemáticamente eliminado o reinterpretado como celibato ascético. Esta maniobra no buscaba proteger la santidad de Jesús, sino asegurar que la religión sirviera como cimiento para una sociedad de castas, donde el matrimonio tradicional fuera la única vía permitida para la estabilidad del Estado y la acumulación de bienes. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. Resulta revelador observar cómo el concepto de pecado contra natura fue una construcción posterior, ajena a las palabras directas registradas del carpintero de Nazaret. Jesús nunca pronunció una sola condena contra la homosexualidad, a pesar de que vivía en un mundo donde la influencia griega y romana la hacía presente en cada rincón de la vida pública. Su silencio sobre este tema es, en realidad, un grito de libertad que la Iglesia prefirió silenciar con interpretaciones forzadas de otros pasajes bíblicos. El ocultamiento sistemático de esta ausencia de juicio permitió que la institución se erigiera como la única autoridad capaz de decidir quién era digno del amor de Dios y quién no, utilizando el miedo y la exclusión como herramientas de control sobre la vida más íntima de los fieles a través de los siglos. Dentro de este marco de censura, la figura del discípulo a quien Jesús amaba permanece como el mayor enigma que la jerarquía ha intentado resolver sin éxito. Al negarse a identificarlo claramente en muchos relatos, o al intentar diluir esa preferencia en un amor meramente simbólico, la Iglesia ocultó la posibilidad de que el Mesías tuviera un vínculo de predilección humana que desafiara los límites de la amistad convencional. Este lazo especial, que el propio Evangelio de Juan destaca con insistencia, sugiere que el corazón del Maestro no era un órgano de piedra, sino un centro de afectos profundos y selectivos que no entendían de los tabúes impuestos por la ley de Moisés. La verdadera revelación es que Jesús no amó a todos por igual, en el sentido genérico, sino que amó a cada uno en su singularidad, validando así todas las formas de conexión que nacen de la honestidad del alma. Toda esta red de verdades sepultadas nos invita a reconstruir una fe que no tenga miedo de la humanidad de su fundador. Al reconocer que el secreto ocultado por la Iglesia fue, en realidad, la inmensa libertad afectiva de Jesús, recuperamos una espiritualidad que es capaz de abrazar a todos los que han sido perseguidos por su forma de sentir. Su mensaje original no era un código de prohibiciones, sino una invitación a vivir desde una verdad interna que unifica lo divino con lo humano sin necesidad de máscaras. A medida que avanzamos en esta exploración, descubrimos que el reino de Dios está mucho más cerca de la diversidad y la autenticidad de lo que los dogmas cerrados nos han permitido ver durante casi 2000 años de historia silenciada. Al profundizar en las lenguas originales como el arameo, la Biblia revela que Jesús utilizó la figura del eunuco para referirse a quienes, por nacimiento o elección, no encajaban en el modelo reproductivo tradicional. Al declarar que muchos así nacieron desde el vientre de su madre, el Maestro de Nazaret otorgó un lugar de honor a identidades que el templo solía marginar. El secreto que la Iglesia ocultó bajo el dogma es que Cristo validó existencias que no se alineaban con el matrimonio heterosexual, presentándolas como vidas plenamente capaces de heredar el reino de los cielos sin necesidad de corregirse ante los ojos de los hombres. Caminar por la historia del siglo V nos muestra cómo la institucionalización del cristianismo comenzó a criminalizar lo que antes era visto como una faceta más de la experiencia humana. La jerarquía eclesiástica necesitaba una población uniforme y controlable, por lo que construyó la narrativa de que la homosexualidad era un vicio ajeno al plan divino. Este ocultamiento no fue un error, sino una estrategia para transformar un movimiento de liberación espiritual en una herramienta de disciplina moral. Al centrar la fe exclusivamente en la procreación, la institución logró desviar la atención de la verdadera revolución del carpintero.
la de un corazón que no conoce fronteras de género al unirse con otro ser en espíritu. Resulta revelador que, al recuperar la voz original de Galilea, nos encontramos con un maestro que no vino a vigilar las preferencias íntimas, sino a encender una llama de autenticidad. Jesús, al priorizar la misericordia sobre la ley de piedra, envió un mensaje directo sobre la importancia de la intención del alma por encima de la norma biológica. Este es el secreto que se ha intentado sepultar para mantener la autoridad sobre la conciencia de los fieles a través de los siglos. Al final, la figura de Jesús se ilumina con una luz de inclusión que el dogma intentó apagar, recordándonos que en el lenguaje del cielo, el amor es la única gramática que realmente importa para la salvación. Al descorrer finalmente el velo de los siglos, comprendemos que el secreto que la Iglesia ocultó no era una conspiración oscura, sino la inmensa libertad de un Jesús que se negó a ser el guardián de la moral biológica de su tiempo. Su mensaje, nacido en las orillas de Galilea, fue una invitación a una espiritualidad donde el alma no tiene género y donde el amor es la única medida de la santidad. Al institucionalizarse, la religión prefirió el control sobre la liberación, transformando el abrazo inclusivo del Maestro en una ley de exclusión que ha marcado la historia con silencio y dolor. Sin embargo, la verdad de su vida sigue vibrando en cada acto de autenticidad de quienes hoy deciden vivir su esencia sin miedo. Caminar bajo la luz de esta revelación es reconocer que el reino de Dios no es una estructura de castas ni de orientaciones correctas, sino un espacio donde la chispa divina habita en la honestidad del ser. Jesús no dejó un manual de prohibiciones, sino un testimonio de cercanía con todo aquel que el mundo pretendía invalidar. Al recuperar su voz original, descubrimos que el secreto mejor guardado es que nunca hubo nada que ocultar. El amor, en todas sus formas, es el puente sagrado que nos une con lo eterno. Su legado permanece como un refugio inmenso para quienes buscan ser amados por lo que realmente son, recordándonos que ante los ojos del Creador, la única verdad que trasciende el tiempo es la del corazón. Si esta exploración sobre el secreto oculto de Jesús te ha ayudado a reconectar con una fe más libre e inclusiva, considera unirte a la comunidad para no perderte nuestro próximo análisis sobre las verdades que desafiaron al dogma. Bendiciones y gracias por ver el video.